qué es una crisis, que es un concepto que podemos estar analizando, desmenuzando, evaluando, aportando en la crisis. Yo creo que con muchas experiencias, los tipos de crisis que nos encontramos, pero es importante recalcar que el estado de crisis es solamente un momento pasajero, transitorio, repentino, y donde nos vemos con esta incapacidad de responder a una situación crítica o una problemática con las herramientas que tenemos todos. En ese momento nos bloqueamos, se inhibe, no sabemos qué hacer. Muchas personas dicen, es que yo pasé por una crisis o una crisis cuando pues quería, no sé, a alguien agredir, quería autoagredirme. Entonces, estamos pensando que son las secuelas, o podemos ponerlo como que son los síntomas de la crisis, pero la crisis en sí es el momento en el que se ven inhibidas estas posibilidades de afrontar lo que estoy viviendo, que me veo rebasado, y puede ser que en ese momento suceda en el momento que tuve el impacto, o puede ser en 3 días, en 5 meses, y se puede también repetir. Puede repetirse en un tiempo adelante en el que algo detone de nuevo esta circunstancia, la cual se experimentó, o algún tipo de vivencia que me detonó la primera crisis o la primera situación estresante. Entonces, de nuevo, vuelvo a experimentar una crisis con diferentes síntomas. No siempre van a ser los mismos, no voy a reaccionar siempre igual. Por eso es importante también conocernos a nosotros mismos y nuestras emociones. ¿Qué pasa cuando estoy pasando por una situación crítica? ¿Cómo lo he experimentado y cómo lo he superado? Que eso es algo que yo creo que muchos lo hemos pasado. El estado de crisis se manifiesta por un suceso que lo precipita. Eso es la regla, ¿no? Tiene que ser algo que lo precipita. Dependiendo de la percepción del individuo, ya vimos que siempre cuando estamos en una situación crítica evaluamos, decimos, bueno, esa evaluación, ¿en qué momento la hago? ¿Tarda mucho? ¿O qué pasa? Inconscientemente lo hacemos. Los seres humanos hacemos estas evaluaciones rápidas, estos momentos de percepción, es una evaluación del entorno, del contexto, las situaciones que estamos viviendo. Entonces es donde, recuerdan cómo lo vimos anteriormente, cómo se gestiona el estrés dependiendo de el contexto, dependiendo de la etapa en la que yo me encuentro de desarrollo, dependiendo de mi estructura psíquica, de cómo lo aprendí, mis características fisiológicas, psicológicas. Las mujeres en el climaterio, alguna situación hormonal importante por la que estén pasando, pues esto va a influir totalmente con el factor estresante. Se une, y mi crisis puede ser totalmente diferente a lo mejor a si lo hubiese vivido cuando era joven, ¿no? Cuando era una niña, cuando era un adolescente. Son diferentes, ¿no? Todos sabemos que es en estos cambios y la influencia que tienen también la parte fisiológica, las hormonas, y sobre todo pues hacen toda esta interacción en el momento de un factor estresante que detone emociones en nosotros. Pues ya vimos cómo es la fisiología del estrés y cómo vamos a estar respondiendo como individuos. La crisis la dividí así como para hacerlo como más concreto. Pues hay los tipos de crisis, que es las circunstanciales y la de vital o de desarrollo. ¿Qué está pasando ahorita? Estamos viendo lo del sismo de Turquía, que son unas imágenes devastadoras, una situación muy terrible que estamos pasando socialmente, y todos, yo creo que nos vemos afectados. Ahí estamos viendo cómo nos afecta y cómo afecta a las masas. Nosotros no estamos ahí, nos ha afectado nuestra estructura social, nuestra economía. Aún no, vaya, no se ha afectado, pero sí estamos afectados emocionalmente por las imágenes, por la información que nos está llegando. Entonces, ahí somos como de algún tipo, algún momento de víctimas indirectas, ¿no? Pero aquí estamos hablando que se está dando una situación, una circunstancia abrupta donde puede generar crisis emocionales. Es una crisis social, por supuesto, crisis emocionales, y este descontrol
que se ve, que se nota en cada una de las personas que vive o que sobrevivió al sismo. Entonces son las momentáneas, son las emergentes, son hablamos de desastres, algún tipo de guerra, ya hablamos de los fenómenos perturbadores, que son quienes van a propiciar este tipo de crisis en las personas, cuando estas se van involucradas. Y las crisis vitales o del desarrollo, pues son las que tenemos que pasar todos los seres humanos, hombres y mujeres, a diferentes edades, ¿no? Es la crisis de desarrollo en la adolescencia, ya lo saben, cuando son pequeñitos, dicen de los 3 años, de los 4 años, de la mitad de la vida, de andropausia, menopausia. Entonces, todo esto, por supuesto que hay cambios fisiológicos, físicos que se ven involucrados, y las emociones, pues, totalmente a flor de piel, o hay tal vez un momento desorganizado, porque ya está en una evaluación de la situación vital o del contexto, y también las reacciones fisiológicas que en sí emanan, ¿no? Entonces eso no lo podemos como separar. Estamos pasando por las crisis del desarrollo y se une a algo, un factor estresante, entonces pues esto va a detonar reacciones y conductas distintas, que si nos conocemos vamos a decir, bueno, sabemos cómo actuamos. Por eso es importante también, cuando vamos a hacer una intervención, alguien cercano te dé información de esa persona. Ha pasado mucho, por ejemplo, en los jóvenes, me han comentado en las escuelas donde me piden de repente como este tipo de asesorías, es que esta niña grita, llora, patalea, nos asusta. Pero bueno, ya su mamá nos puso así como en la información que nos dijo, ¿saben qué? Es que mi hija cuando pasa por una crisis, ella ha tenido problemas de ansiedad y derivados de la pandemia, cabe señalarlo, me dice, así reacciona. Entonces déjenla un ratito, se le va a pasar, traten de que nada más no se salga del salón, o sea, como que alguien esté con ella, pero ya les puso antedicho, ¿no? Que cómo se comporta, ya sabe que ella es su manera de expresarlo y es su manera de desahogarse. Entonces no esperemos que el que grite más está en una crisis más grave, o está en una situación más crítica, o está más asustado que el que no grita o el que no llora. Y bueno, las fases de una crisis, pues van dependiendo del factor, ¿no? En el que se ven involucrados, o el factor que lo detona. Es la fase aguda en el momento del impacto, lo llamo así yo como el momento del contacto con el factor estresante, el momento de reacción, la de reparación, que no es de que esto se va a reparar y se va a mejorar, tal vez sí va a bajar un poco la intensidad, pero eso quiere decir que es como el del acomodo, una manera de organizar lo que está desorganizado en la mente, que es lo que hace que reaccionen así las personas. Y la de orientación, ahora, ¿dónde lo voy a dirigir? Y sobre todo que no podemos dejar solos a las personas, y se va a dejar también, va a estar en una fase donde va a tener la apertura y va a decir, bueno, sí necesito el apoyo, de acuerdo, lo voy a tomar. No todas las personas pasan, eso es importante. Ustedes saben, por ejemplo, los que son psicólogos, estos cambios no se puede, no se generaliza obviamente al ser humano y las conductas. Los factores precipitantes de una crisis es la gravedad del suceso o intensidad. ¿Qué contexto o en dónde vivió la situación? La intensidad, por ejemplo, los niños o jóvenes que están sometidos a violencia intrafamiliar pueden detonar crisis, a lo mejor hasta la edad adulta, tal vez jóvenes, pero algunos no mucho, porque vivieron unas fases de un factor estresante agudo, continuo, o que fue muy intenso, a lo mejor una sola vez, pero la intensidad y en la percepción de ellos fue algo muy grave. Entonces es algo que solamente como lo percibe, y es de una forma subjetiva, no lo podemos generalizar. Lo que a mí me impacta, al otro a lo mejor no. En una familia
En violencia intrafamiliar puede ser que aún si hay violencia en los hijos, uno pueda experimentar estrés postraumático y el otro lo elaboró diferente, lo canalizó diferente. No quiere decir que no impactó. Sí, sí hay influencia, sí hay algún tipo de daño, sí, pero no va a ser de la misma forma ni van a reaccionar igual. Y también los factores, los recursos personales o sociales. Depende de los factores personales, que también lo comentábamos. Factores personales, mis recursos, mis propios recursos que yo aprendí, que yo he puesto ya en juego, que ya he probado que así salgo de las circunstancias críticas. Y los sociales, las bases, los pilares que tengo, el apoyo, tal vez también influye la economía, la cultura, las costumbres, todo lo que en mi contexto social me circula, ¿no? Me abriga. Entonces, ¿y quién soy yo en esa área social? Esto vamos a ponerlo así como partes importantes que van a determinar cómo vas a reaccionar ante una crisis.